Prepárate para vivir una experiencia de transformación digital. 5 y 6 de mayo, cuarto congreso. Cambio, innovación, estrategia, productividad, modelo de negocio, cultura. Reserva ahora. Lugar Hotel Hilton Cartagena. Cuarto congreso. En nombre de la Red COPCentral, Banco Cooperativo COPCentral y la Confederación Alemana de Cooperativas, DGRB, le damos la bienvenida al webinar Ciberseguridad, un reto para el sector solidario. Agradecemos de antemano su asistencia. Para mí es un gusto saludarlos. Para iniciar me presento. Mi nombre es Mayra Alejandra Garzón, consultora de la DGRB, y hoy los estaré acompañando como moderadora de este evento. Les extiendo un caluroso saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. El objetivo de este espacio es compartir con ustedes la importancia de la ciberseguridad en nuestro sector solidario y el reto de la generación de cultura y conciencia en nuestras entidades. Un tema que estamos seguros aportará a la competitividad de nuestro sector. Hoy contaremos con 2 escenarios de participación por parte de expertos en esta temática. Agradecemos a ellos por acompañarnos y transmitirnos todos sus conocimientos para fortalecer las entidades del sector. Tengamos en cuenta que las preguntas se responderán posterior a la finalización del evento por correo electrónico, en conjunto con las memorias recopiladas de este webinar que enviaremos. Por este motivo, les agradecemos que a través del panel de preguntas y respuestas nos escriban sus comentarios, dudas o cualquier inquietud. Antes de iniciar con la conferencia, damos paso a uno de los anfitriones del evento, quienes desean extender un caluroso saludo. Entonces, le vamos a dar paso al doctor Santiago Gallego, gerente general de Visionamos. Don Santiago, muy buenos días y bienvenido. El micrófono. Sí, señor. Me disculpan, no había activado el micrófono. Muy buenos días para todos. Agradecerles inmensamente la asistencia, como siempre, a estos eventos. Y en especial pues que sin lugar a dudas es de los que más, dijéramos, angustia nos está generando a todas nuestras organizaciones participantes. Y lo que tiene que ver con la seguridad y ciberseguridad. Para nadie es un secreto que cada día se están generando más y más inconvenientes de fraudes al interior de todo el sistema financiero. Y por supuesto, nuestra red no está ajena a eso. Entonces hoy, en este webinar, que pues grato decirlo, tenemos más de 500 personas inscritas que ya se están entonces conectando, ya llevamos más de 100 conectadas. Vamos a compartir hoy con todos ustedes unas especiales exposiciones de unos expertos, tanto externos como internos. Queremos hacer 2 sesiones, una en la que van a estar unos expertos en el tema, externos, y después haremos también otra, dijéramos, intervención ya de personas que directamente atienden el tema de la seguridad y ciberseguridad, tanto en Visionamos como 2 invitados especiales del banco y de la Cooperativa Financiera de Antioquia que nos van a acompañar en este especial evento. Sin más preámbulos, entonces los dejo. Estábamos tratando de hacer conexión con el doctor Jorge Andrés López, presidente del banco. Parece que tuvimos algún inconveniente. No sé, Mayra, si de pronto lograron ya hacerle envío del link especial, porque quería pues también darnos un saludito. No sé, Mayra, si lograron establecer conexión con él. Don Santiago, sí, no hemos logrado conexión con él. Estamos acá revisando, entonces no hemos podido tener conexión con el doctor Jorge Andrés. Bueno, perfecto. Entonces, para no incumplir entonces con el horario, iniciemos, y más bien si ahorita logramos establecer la comunicación con él, le damos un espacecito para que nos dé también un saludo de parte del banco. ¿De acuerdo? Bueno, listo, sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Mil gracias entonces. Muchas gracias, don Santiago. Continuemos.
Para la RedCop Central es de vital importancia convivir con una cultura de ciberseguridad, con el fin de brindar confianza y un servicio de calidad a cada uno de nuestros clientes de la red. A continuación, vamos a dar inicio a nuestro webinar con el primer panel de expertos, donde realizaremos diversas preguntas relacionadas con estas temáticas de interés. En este panel tendremos a el señor Juan Carlos Reyes, director para la USA y la DAN de la firma Antifraude. Ha participado en proyectos de transferencias de tecnología de la mano de instituciones nacionales como el IFES e internacionales como ACASTEC y UNESCO. Además, ha realizado numerosas investigaciones de fraude informático, principalmente para compañías del sector bancario e industrial, y se desempeña como analista de riesgo de ciberseguridad de la información para el sector de seguros en múltiples entidades financieras en América Latina. También tenemos a la doctora Ana María Elnéser, la cual igualmente es representante legal de Lauti Grupo Jurídico. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, doctora en Derecho Procesal Contemporáneo, magíster en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, especialista en docencia e investigación universitaria de la Universidad Católica Luis Amigo. Su área especial es Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. También datos personales y privacidad, seguridad informática, seguridad de la información y asesoría forense digital. Y también para finalizar con este primer escenario, vamos a contar con la intervención de nuestro director de ciberseguridad de auditoría de Visionamos, el señor Felipe Restrepo, quien realizará una conclusión al terminar este segmento. Entonces, vamos a dar inicio a las preguntas para el desarrollo de este panel. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales vectores de ataque que están experimentando las industrias, en particular el sector solidario? Iniciamos con la doctora Ana María. Creería que cuando hablamos de los vectores de ataque son esas fuentes de riesgo, esos escenarios de donde llegan esas probabilidades, en este caso, cuando hablamos de ataque. Digamos que desde el derecho puede ser cualquier cosa que pueda someter a un recurso. En este caso estamos hablando de datos e informaciones, que es precisamente cualquier tipo de pieza que permite para la ley, como una foto, una base de datos, un documento, credenciales de autenticación de los usuarios, terminan siendo los activos de las organizaciones, y al ser los activos de las organizaciones son objeto de querer ser fuente de riesgo, y esas fuentes de riesgo ya lo explicará muchísimo mejor nuestro copanelista Juan Carlos, cuáles son las nuevas formas o modalidades que hay. Pero en conclusión, para la ley, podríamos estar hablando de que hablar de estos vectores de ataque es hablar de todo tipo de conducta que hoy conozcamos como un escenario delictual. Tenemos accesos abusivos a un sistema informático, tenemos obstaculización ilegítima de un sistema informático, tenemos hurto por medios informáticos, tenemos violación de datos personales. Todo lo que acabo de parafrasear, no siendo los únicos, son precisamente tipos de delito que hoy se reconocen como fuentes que ponen en jaque la información, y ese poner en jaque la información materializan estos ataques. Vale, yo creo que cuando hablamos de vectores de ataques estamos hablando primero de situaciones tecnológicas que están siendo aprovechadas por los ciberdelincuentes hoy en día, como lo decía la doctora Ana María, para poder llevar a cabo esquemas delictivos o esquemas de fraude. En este momento, específicamente, nosotros estamos viendo dos vectores de ataque muy marcados relacionados con estas técnicas delincuenciales. El primero de ellos es algo que conocemos como ransomware. Básicamente, la palabra ransomware es la composición de dos palabras inglesas, ransom y ware. Ransomware es rescate y ware está relacionado con cualquier tipo de software
Entonces, sí, la palabra ransomware como ataque finalmente se trata de un tipo de virus como los que conocemos desde hace muchísimos años, pero estos virus hoy en día lo que hacen es encriptar, modificar, dejar inutilizable toda la información que estamos trabajando en nuestros computadores o en nuestros servidores, cifrarla, encriptarla con una clave que conocen los ciberdelincuentes. ¿Y en dónde viene el rescate? O en dónde viene más bien, bueno, ahí es la parte del secuestro de datos, en dónde viene el rescate, que estos ciberdelincuentes luego lo contactan a usted y le dicen que si usted quiere obtener la clave para poder desencriptar estos archivos y seguirlos utilizando, entonces lo que va a tener que hacer es normalmente hacer una transferencia a través de criptomonedas o algún tipo de transferencia electrónica de dinero que le permitan acceder a esa clave para poder desencriptar esta información. Entonces, básicamente el esquema es lo que uno podría llamar un hit and run. Es un esquema muy efectivo porque las campañas de ciberdelincuencia que pueden surgir desde la Dark o desde la Deep Web, desde la Internet oscura, de la cual muchos han oído hablar ya, son muy baratas. Es decir, construir una campaña de ransomware es muy barato para los ciberdelincuentes, mientras que los rescates que mucha gente sí le pueden llegar a pagar en algunos casos a estos ciberdelincuentes, pues generan un rédito y generan una utilidad bastante grande para los ciberdelincuentes. Ese es el primero, lo hemos visto bastante marcado posterior a la pandemia. El segundo, también diría yo que es que se desprende, mejor dicho, de todo este confinamiento que vivimos desde el año 2020 o en el año 2020 y que se ha ido superando, entre comillas, gradualmente, tiene que ver con la suplantación. Entonces, a mí me gusta hacer referencia a que si desde antes, cuando todavía no nos comunicábamos por computadoras, había gente que se trataba de aprovecharse de la buena fe de otras personas para estafarlos, pues básicamente, eso sí que se ha aumentado después de la pandemia, eso sí que se ha aumentado a través de este tipo de medios de comunicación como el que estamos utilizando en este momento. Es decir, cuando despersonalizamos, o más bien cuando deshumanizamos las relaciones personales y nos concentramos exclusivamente en unas relaciones de índole digital, unas relaciones electrónicas, es mucho más fácil para los ciberdelincuentes comenzar a crear suplantaciones, no solo de otras personas, suplantaciones de sitios de gobierno, suplantaciones de sitios financieros, suplantaciones, por supuesto, de sitios de cooperativas y sector solidario, es decir, a tratar de suplantar a cualquier institución con el ánimo de estafar a las personas de buena fe diciéndoles, oiga, le estoy escribiendo, le estoy pidiendo sus datos o le estoy pidiendo una transferencia electrónica o le estoy pidiendo algún tipo de activo. Yo soy el Ministerio de Salud, por ejemplo, eso fue bastante, eso se dio bastante en la pandemia. Ministerio de Salud, digite aquí sus datos para que lo puedan tener en cuenta para algún tipo de beneficio gubernamental. Y mentira, eran ciberdelincuentes suplantando al ministerio para que usted entregara sus datos y para poder luego organizar otro tipo de esquemas. Entonces yo lo resumiría en esas dos. Ransomware está pegando durísimo como un ataque tecnológico y suplantación digital también durísimo a través de ciberestafas. Muchísimas gracias por esta participación a los dos. Podemos dar, por favor, a la segunda pregunta que tenemos para los expertos. Ok, nuestra segunda pregunta. ¿Cuál considera usted que puede llegar a ser el impacto reputacional y tecnológico de un ataque de ransomware? Ahora cambiemos un poco. Juan Carlos, cuéntanos un poco. Bueno, como les decía, y de pronto profundizando un poquito más, para los ciberdelincuentes hoy en día es muy barato construir campañas de ransomware. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste una campaña de ransomware a ciencia cierta? Consiste en la creación de un virus hecho a la medida en la Internet oscura, por el cual el ciberdelincuente paga unos cuantos dólares. Estamos hablando de $1,500 que le puede costar una campaña promedio. Y obtiene a cambio de eso su virus hecho a la medida y un listado de 1,000, 2,000, 5,000 direcciones de correo electrónico comprobadas porque han sido resultados de otras fugas de información previas. Entonces le venden eso, le venden el virus, le venden sus 2,000 direcciones de correo electrónico al cual enviarlos y hace su campaña. De esas 2,000
direcciones de correo electrónico, si le contestan 10 y le pagan 5, el ciberdelincuente ya ganó muchísimo dinero con solo un ataque de ransomware hecho 100% en el escenario digital. Ahora bien, entendido esto, ¿cuál es el impacto real para las diferentes organizaciones? Y lo vimos en las noticias, lo vimos durante la pandemia, lo vimos durante el 2020. Tal vez ustedes recuerden que en las noticias salía que estas farmacéuticas gigantescas que estaban trabajando en el desarrollo de la vacuna contra el COVID fueron objeto de varios ataques de ransomware en donde les encriptaron toda la información y les pedían rescates absurdos de hasta 8 millones de dólares, creo que fue el más grande que lograron pedir. Ahora, pongámonos en situación. Una compañía farmacéutica puede que tenga los 8 millones de dólares para pagar el rescate, de pronto está en su caja menor, tal vez los tiene, ¿verdad? Pongámonos del otro lado. ¿Qué pasa con empresas como las nuestras? ¿Qué pasa con pequeñas y medianas empresas? ¿Qué pasa con empresas que no tienen esos niveles de profit, esos niveles de ganancia como los pueden tener las empresas multinacionales? Les llega un ataque de ransomware, les encripta todos sus archivos y lo que termina sucediendo es que estas empresas, si no tienen el dinero para pagar esos rescates astronómicos, pues lo que va a pasar es que entonces esa empresa puede llegar a salir incluso de operación, puede irse a la quiebra completamente, pues porque se queda sin su información de trabajo, se queda sin dinero y probablemente tiene un impacto reputacional también frente a sus clientes. ¿En dónde viene lo reputacional? Antes los ataques de ransomware eran tan simples, entre comillas, como decir, te encriptamos tu información, paga, no sé, un Bitcoin para recuperarla y luego de pagar ese Bitcoin, entonces tienes tu información de vuelta. Normalmente no es que en todos los casos les devolvieran la información. El esquema evoluciona a donde te dicen, tienes 6 horas para pagar el Bitcoin y si en esas 6 horas no has pagado, el precio se duplica. Entonces ya no tienes que pagar uno, sino dos, para introducir la presión del tiempo. Pero el tema realmente reputacional viene con las últimas variantes del ransomware que nosotros hemos visto, que adicional a esas otras dos presiones que les acabo de decir, ahora están diciendo, si usted definitivamente decide no pagar, entonces el ciberdelincuente extrae la información de sus clientes, extrae la información que logró llevarse y las publica y las vende igual en mercados negros o las publica en internet o hace algún tipo de publicación que termine impactando reputacionalmente al cliente en términos de no tuvo la capacidad de proteger los datos de sus clientes. Entonces, ahí hay un impacto tecnológico grandísimo por la recuperación del activo y hay un impacto de responsabilidad civil también potencialmente gigante al exponer información que debía estar bajo la custodia y bajo la responsabilidad de este comercio o de esta entidad que fue atacada. El micrófono, doctora Ana María. Me tildó. Qué pena, se me tildó. Complementando lo que dice Juan frente a un aspecto tecnológico, es importante entender que cuando nosotros somos una organización, bien sea pequeña, grande o mediana, e incluso cuando somos personas naturales, que tenemos gestión de los datos y gestión de la información de las personas naturales, es decir, contenidas en bases de datos, bancos de datos o archivos, cualquier tipo de información, por ese solo hecho nosotros tenemos una gran responsabilidad y adquirimos una responsabilidad de corte legal y constitucional, donde en nosotros recaen unas obligaciones como cuáles, que la información que nosotros tengamos de nuestros asociados, en este caso del sector con el que estamos, precisamente nosotros tenemos una responsabilidad de mantenerlo y gestionarlo de forma segura. ¿Qué pasa entonces cuando hay una vector de ataque? Y que a su vez entonces esto trae unas consecuencias. Necesariamente desde las dos debemos tener contemplados dos escenarios puntuales. El primer escenario, que quizás es, creo yo, de los más complejos, es la parte financiera, porque la sanción administrativa, cuando hablamos de entidades privadas, puede ir desde un salario mínimo a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Llegar a esa sanción
que es únicamente pecuniaria, ya significa un asunto crítico porque tenemos una nueva fuente de riesgo en materia financiera que tenemos que definir en nuestra organización cómo controlarlo. Pero no es solo eso. También hay otros dos tipos de afectaciones importantes. Ejemplo, que haya una suspensión temporal del uso de la base de datos. ¿Cómo usted reputacionalmente le va a explicar a sus clientes, asociados, personas vinculadas con usted, que temporalmente no puede usar la base de datos? O aún peor, una prohibición definitiva del uso de la base de datos. Eso termina siendo un poco más grave que el anterior. Y para la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente sancionatorio, no es un impedimento ante una investigación de un incidente de seguridad que vincule bases de datos poder sancionar. Ahora bien, no nos quedemos solo en la parte reputacional financiera o de uso de la base de datos que va a implicar una explicación a nuestros titulares de cualquier categoría. Pueden ser empleados, reitero, pueden ser asociados, clientes, proveedores, que no podemos usar en un momento dado la base de datos. Pensemos en otro asunto y es todas las investigaciones que hacen la Superintendencia de Industria y Comercio, todas, absolutamente todas, son públicas en un momento del proceso, en un momento donde ya ha pasado la parte de reserva judicial, es decir, donde se hacen las investigaciones preliminares, donde se recolectan las evidencias y de ahí pasamos ¿a qué? A una emisión de una sanción administrativa o más bien un acto administrativo sancionatorio donde indican quiénes son las partes y ahí vamos a estar nosotros como personas investigadas y sancionadas. Si bien es cierto, podemos nosotros interponer apelación, esto es un recurso contra ese acto administrativo sancionatorio. De todas formas, vamos a estar publicados en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio en el link de sanciones administrativas. ¿Cómo explicamos eso para que no afecte reputacionalmente ya como marca, ya como imagen? Implica una credibilidad porque establecen la divulgación de todo el texto. Y sí, digamos, el hecho o el incidente de seguridad comprometió datos personales, lo primero que van a investigar es si hubo una gestión administrativa, humana, financiera y tecnológica de la entidad para evitar una violación a un principio de seguridad, de confidencialidad o de acceso a las bases de datos, es decir, control de acceso. Ya eso nos tiene que estar marcando una línea de impacto reputacional negativo. Y finalmente, desde lo tecnológico, y lo ha explicado suficientemente Juan, creo que explicarle a una entidad con la que a una persona, perdón, con la que nos comunicamos por medios tecnológicos, que ya hoy no contamos con ese recurso y que no es un asunto de haber migrado a un mejor sistema, sino tener obstaculizada una página, que realmente esté inhabilitado el uso del sistema en el que siempre han trabajado, tecnológicamente debe dar una sensación de desconfianza, sensación de desasosiego que termina haciendo un impacto negativo ante la entidad porque terminan no teniendo credibilidad en la forma como se gestionan administrativamente las bases de datos. Esto entonces hace que nos devolvamos a un tema de responsabilidad frente al tratamiento de datos personales contenidas en bases de datos con altos estándares de seguridad. Muchísimas gracias. ¿Podemos pasar, por favor, a la tercera pregunta? Muy bien, la tercera pregunta. ¿Qué medidas sugiere usted tomar para evitar ser víctima del ransomware? Juan Carlos, por favor, iniciemos contigo. Vale, ¿qué medidas podemos tomar nosotros para evitar ser víctimas del ransomware? Esa es una pregunta bien interesante porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer y no solo desde el escenario tecnológico, sino que también hay un componente muy humano alrededor de esto. Yo creo que esa sugerencia que nos vienen haciendo desde que comenzamos a trabajar con computadoras, que es
tenga un antivirus sigue siendo vigente para todos los casos, a título personal, a título corporativo, siempre sigue estando vigente la recomendación de tengamos un antivirus. Claro, a nivel corporativo hoy en día tenemos muchísimas más herramientas. Tenemos protección de endpoints, tenemos centros de operaciones de ciberseguridad, tenemos monitoreo 7x24, tenemos muchísimas más herramientas para poder prevenir este tipo de ataques y que no nos lleguen a afectar. Entonces, tecnológicamente hay una avanzada que se puede llevar a cabo que involucra unas buenas prácticas de seguridad a partir de estándares internacionales como por ejemplo ISO 27001, y estoy hablando desde lo corporativo, por supuesto, es decir, desarrollar todo un modelo de normas, políticas, procedimientos y estándares para dar un gobierno de seguridad que me genere una buena práctica a nivel corporativo. A nivel tecnológico, como les decía, pues hoy en día hay mecanismos de protección perimetral, hay firewalls, hay WAFs, hay IDS, hay un montón de mecanismos tecnológicos que nos ayudan a prevenir este tipo de ataques. Hay protección de los endpoints, hay, bueno, infinidad de soluciones tecnológicas que se deben tener en cuenta. Pero desde la parte de la prevención, que yo creo que es un factor muy importante, las personas, ustedes y nosotros, jugamos un factor fundamental para poder prevenir los ataques de ransomware. Ser conscientes de que no debemos estar entregando nuestra información y nuestra dirección de correo electrónico, ni publicando fotos, ni entregando información personal en cualquier lugar de internet o a través de cualquier correo que nos llegue o a través de cualquier enlace o mensaje de texto, lo que sea. Ser conscientes de eso es importante para dar ese primer paso a la prevención. Pero por otro lado, también ser conscientes de que las formas como nos entra este tipo de virus, este tipo de ransomware, es esa típica forma en la cual yo le estoy haciendo el doble clic al archivo adjunto que viene de un remitente desconocido y que termina infectando mi computadora, y que al infectar mi computadora sigue haciendo movimientos laterales hacia todo el resto de la red que esté interconectada conmigo. Entonces, ser conscientes de que debemos ser críticos con toda la información que vemos en internet o que nos llega incluso a través de correo electrónico y hoy en día a través de mensajes de texto, es una parte fundamental de esa prevención. Es decir, nosotros como seres humanos, como usuarios de la tecnología, somos la primera línea de defensa para poder frenar casi que cualquier tipo, no solo el ransomware, para poder frenar casi que cualquier tipo de ataque informático. E insisto, no solo a nivel corporativo, que tenemos la responsabilidad de cuidar la información de nuestra organización y de nuestro trabajo del día a día, sino que esa es una recomendación también que nos sirve a título personal, en nuestra familia, en nuestro entorno ya de nuestra casa. Es muy importante ser conscientes de esas protecciones desde lo personal. Bueno, creo que de forma complementaria hay 3 tópicos importantes que incluso la ley nos exige. Un primer tópico importante, bien sea como familia o como organización, es que siempre tenemos que enseñar y capacitar. Hay una gran diferencia entre informar y capacitar. Capacitar implica no solo llevar a la organización, incluso a la propia familia, la enseñanza de las nuevas formas que pueden haber de ataque, la responsabilidad, la confidencialidad de la información. Creo yo que como padres de familia, a ese reto lo vamos a llevar, es enseñarles de pequeños esa cultura de ciberseguridad a los jóvenes para que sepan diferenciar qué puede circular y qué puede ser confidencial y que empiezan a tener ese criterio. Mismo asunto pasa con las organizaciones cuando tenemos empleados. Tenemos que formarlos, tenemos que capacitarlos y mostrar cada día cuáles pueden llegar a ser las metodologías que hacen que un usuario final de la organización pueda ser víctima, porque entendemos que siempre vamos a ser el eslabón más débil, porque siempre hay innovación en las formas de ataque. Y si eso lo vamos a llevar desde la norma laboral, recordemos que hay una gran responsabilidad del empleador a capacitar, no informar, capacitar. Ahora, desde un sistema de gestión integral en protección de datos, desde un sistema de seguridad de la información, incluso desde un ecosistema de gobierno de datos y
desde una mirada de ciberseguridad, hay un asunto bien importante y es el tema de tener todo reglamentado. Estamos hablando de contratos con reglamentos de uso de herramientas informáticas, que haya herramientas informáticas de la organización para el uso de la organización. De alguna manera, incluso en nuestra familia, utilizar software licenciado. Cuando nosotros hacemos un reclamo, por ejemplo, de un fraude a un banco, la mayoría de bancos se excusan diciendo que la persona fue vulnerable porque ni siquiera tiene un antivirus. Eso ya te tiene que estar diciendo algo, y es que hay un asunto importante, y es que desde la tecnología tenemos que tener prácticas mínimas de seguridad. Tenga un antivirus, trate de usar una VPN institucional en su casa y en su organización. Tenga medidas de contención como son los firewall, pero no solo tenga la herramienta, también reglaméntela. Cada cuánto se debe utilizar, cada cuánto se debe correr. ¿Quién es la persona usuaria del sistema, pero además quién es el usuario administrador y en quién corre la responsabilidad de la actualización de los sistemas y de que realmente el tener una herramienta sea eficiente para poder protegernos? He ahí entonces la importancia de, dentro de una organización, reitero, tener debidamente documentados los contratos, los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos de protección de datos con las personas que gestionan bases de datos, pero a su vez, esto debe estar integrado con el reglamento interno de trabajo, donde se puede decir que hay obligaciones en el manejo de la información y que eso a su vez va a conllevar un escenario de asuntos disciplinarios, pueden ser al nivel de una falta grave o una falta leve que termine pudiendo terminar un contrato de trabajo si la persona de forma irresponsable no atendió las instrucciones del empleado. Y además de tenerlo en el reglamento interno de trabajo, este ecosistema legal debe conversar con ese otro ecosistema de legalidad que termina siendo la política de seguridad de la información y en algunas organizaciones la política de ciberseguridad, porque estas políticas también son normas dentro de la organización. Dentro del esquema normativo se reconocen como normas autorreguladoras. Si usted documenta estas disposiciones, va a hacer que legalmente las personas tengan un nivel de conciencia mayor o alto, si así lo podemos decir, para que den cumplimiento a esas obligaciones. Y finalmente no me quiero despedir de esta breve parte de la intervención diciendo, nosotros mismos tenemos que ser ciberseguros. Si nosotros no utilizamos, reitero, mínimamente un antivirus licenciado, que lo puedas correr, que tenga las funcionalidades frente a cualquier tipo de malware, es decir, virus, troyanos, gusanos, ahí ya nosotros somos una puerta de entrada a ser atacados. Y mínimamente tener un firewall tanto en la casa como en la oficina, porque hay necesidad de tener un muro de contención y en la oficina, reitero, debe estar regulado. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, damos paso. Tenemos la cuarta pregunta para nuestros expertos. ¿Cuáles son los datos e informaciones relevantes para una organización en relación con incidentes de seguridad informática? Cuéntanos, Juan Carlos. Cuando se presenta un incidente de seguridad de la información, en términos generales es muy importante contar con una cierta información básica. Entre esa información básica está, pues primero, tener un adecuado protocolo de respuesta a incidentes en sitio, es decir, que sepamos cómo proceder en caso de que algo suceda. Y ojo, estoy hablando de respuesta a incidentes, no estoy hablando todavía necesariamente de contingencia, que también hay que tener el protocolo de contingencia, pero tener un adecuado protocolo de respuesta a incidentes probado, es decir, que ya haya sido simulado o si ya lo hemos probado, pues lamentablemente frente a algún incidente de verdad, pues lo importante es que el protocolo esté probado. Ahora, ¿qué debe tener este protocolo? Debe tener los pasos a seguir frente a cómo le vamos a dar la respuesta al incidente, a quién vamos a contactar, qué recursos vamos a activar. Importantísimo
saber cuáles son los activos que han sido afectados por ese incidente, para poder determinar las estrategias de contención. Es decir, cuando a mí me entra un incidente, cuando a mí me sucede algún tipo de evento adverso de ciberseguridad, yo lo que quiero es que no se me escale a toda mi red o a todos mis colaboradores. Entonces, identificar muy rápidamente cuáles son los activos que están involucrados con ese incidente, y conociendo esos activos que están involucrados con incidente, ya comenzar todo el proceso de identificación de causa raíz, que aquí es donde ese proceso se puede bifurcar en una de dos. Esa investigación de la causa raíz, o puede ser una investigación con fines netamente tecnológicos, es decir, para tomar decisiones administrativas o para hacer el cierre de vulnerabilidades tecnológicas, o puede ser un camino que yo debo surtir de acuerdo con una serie de legalidades que estoy seguro que la doctora Ana María nos podrá complementar muchísimo más frente a cómo se le va a dar tratamiento de temas, por ejemplo, de cadena de custodia o de temas legales frente a cómo ese incidente puede llegar a responsabilizar a una persona, a un grupo de personas como ciberdelincuentes, y pues a partir de ahí ya llevar a cabo procesos de tipo judicial. Entonces, es muy importante contar con la información de qué fue lo que sucedió, qué tanto estoy afectado, y pues también tener muchísima información que nos permita construir líneas de tiempo muy certeras frente a cuál fue la evolución de ese incidente que estamos pues tratando de investigar en este punto. Bueno, como parte complementaria también desde la norma, quiero dejar digamos, dos tópicos de respuesta a esta pregunta. Lo primero es entender que todas las organizaciones y todas las personas naturales que gestionamos bases de datos, como ya lo dijimos ahora, tenemos la responsabilidad de mantenerlas inventariadas. Eso es un insumo. ¿Qué es inventariado? Saber qué tipo de base de datos hay dentro de ella, para empezar a dar respuesta a ese tópico de la pregunta. Dentro de ella, ¿qué datos tenemos? Pueden ser públicos, privados, semiprivados, sensibles, de especial protección, como son los de los niños, niñas y adolescentes. Pero además tenemos que definir qué tipo de información hay ahí. Si es una información de reserva, si es una información pública como dato abierto, o es una información clasificada. Esto es, son informaciones que tienen algún tipo de restricción, incluso desde lo penal, la categoría de información privilegiada. Cuando yo tengo las bases de datos inventariadas y además identifico a esas naturalezas de tipos de datos, ¿cuántos titulares tengo? 5.000, 10.000, 20.000. Y esas bases de datos pueden ser, reitero, de empleados, contratistas, clientes o asociados, si así los llamo, o incluso credenciales de autenticación de nuestros sistemas, pues ya tengo ahí el insumo que me permite decir, frente a una matriz de riesgos, cuáles son los escenarios de respuesta. Pero paralelamente, esos escenarios de respuesta sí o sí me tienen que activar un punto que ya trató el ingeniero Juan inicialmente, y es tener un protocolo de respuesta a incidentes de seguridad. Pareciera que eso no es de las organizaciones, pero por el contrario, es hoy un momento en que les podemos decir que necesariamente, desde el momento que ocurre un incidente en la organización, nosotros tenemos la responsabilidad de salir a una respuesta a ese incidente, llámese recolección de la evidencia e ir a denunciar, llámese un aislamiento de lo que está pasando. La denuncia puede ser a policía, puede ser a fiscalía, de la unidad de policía puede ser, por ejemplo, la unidad de estafa, dependiendo de lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que ese protocolo de atención a incidentes de seguridad, a veces creemos que solo le corresponde a los cuerpos de policía judicial colombiana, donde vemos la policía judicial de la policía, de la fiscalía, y temporalmente hay otras entidades que tienen funciones de policía judicial temporal,
Pero realmente, si queremos una evidencia que nos permita demostrar en un momento de investigación que nosotros no fuimos los que fuimos irresponsables y dejamos las bases de datos abiertas, sino que sufrimos realmente un incidente de seguridad, tenemos nosotros que implementar el sistema de gestión de respuesta a incidentes de seguridad. Para eso es importante que consulten la guía de atención a incidentes de seguridad de la SIC, donde claramente te está diciendo, una vez ocurre el incidente, tienes que activar todo el tema de cadena de custodia porque toda la información que tienes ahí es medio de prueba para demostrar que fuiste víctima, no victimario, no quien hizo la acción ilícita, indebida, prohibida, sino que por el contrario es un tercero. Y además tiene que haber alguien responsable. Ustedes pensarán, pero no todas las organizaciones somos grandes. ¿Y cómo vamos a dar respuesta a eso? No importa qué tan grande seas, lo importante es que empieces a formar personas dentro de tu organización. Además, tengas, si es así la necesidad, un outsourcing que te permita hacer esa recolección de evidencia, pero además te permita hacer contención para que no continúe el incidente, porque la SIC te puede investigar o porque ocurrió, o porque no tuviste cómo contenerlo, porque no lo mejoraste, porque no hiciste implementación de mejoras, porque ni siquiera lo detectaste. ¿Cuándo pasa que no lo detectamos? Cuando ni siquiera tenemos inventariadas las bases de datos, ni siquiera tenemos monitoreados los sistemas. Y yo creo, y ahí el ingeniero Juan me corregirá y me podrá contradecir, creo que la industria de software, de cara a lo que pasó en pandemia y después del primer año, creo que ha sido corresponsable a generar sistemas casi que gratuitos para los usuarios que puedan hacer un poquito más de control de su información, no como antes que estábamos todos absolutamente libres por tener herramientas gratuitas. Hay herramientas gratuitas que tanto Office como, o más bien Microsoft, como Google, han empezado a involucrarle formas, funcionalidades más bien, que les permite hacer un poquito de aseguramiento y también de poder recolectar evidencia, porque un sistema, si no está bien configurado, tampoco tendríamos una evidencia que recolectar. Y ahí estaríamos en grandes problemas porque esas bases de datos que ya están inventariadas se fugaron, las copiaron, las extrajeron y no nos dimos cuenta. Y ahí será la fuente de investigación por parte de Superintendencia. Muchísimas gracias. Damos paso a nuestra quinta y última pregunta, recordándole a nuestros expertos que tenemos 10 minuticos para dar respuesta a ella. Quinta pregunta, ¿cuáles serían las medidas de contingencia, control y mitigación que garantizan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e informaciones contenidas en la base de datos de las organizaciones? Te doy la palabra, Juan Carlos. Vale, esa pregunta es compleja desde muchos escenarios. Sin embargo, yo creo que nosotros no podemos perder de vista que al final el juego de la ciberseguridad se trata precisamente de proteger esa confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden salir muchísimos controles orientados hacia hacia la protección de la integridad de la información. Puedo tener otros controles no necesariamente tecnológicos orientados hacia la protección de la confidencialidad y algunos otros orientados hacia la protección de la disponibilidad. Y es cierto, hoy en día estamos experimentando una oleada de startups muy interesantes que están utilizando técnicas también muy interesantes relacionadas con Machine Learning, con inteligencia artificial y con otra serie de disciplinas que van a permitir o que ya están permitiendo más bien poder obtener unos controles muchísimo más complejos, menos humanizados, es decir, controles más automatizados, es lo que quiero decir, para poder tratar cualquiera de estas situaciones. Ahora bien, aquí es donde viene como la contramano de toda esta situación. Tenemos tanta oferta hoy en día de herramientas, de softwares, de servicios en la nube, de fabricantes de controles, que es probable que nos sintamos un poco perdidos de por dónde empezar.
Entonces, mi humilde aporte frente al cómo podemos empezar a diseñar estas medidas de control, mitigación y contingencia está partiendo desde conocer qué es lo que nosotros tenemos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a entender cuál es nuestra infraestructura informática, si está on-premise, si está en la nube, si está basada solo en servicios. ¿Cuál es nuestra infraestructura? ¿Cuáles son nuestras capacidades de seguridad? ¿Cuáles son nuestros tipos de negocio? Conocernos y de hecho normas, estándares internacionales como ISO 27001 parten precisamente de la identificación del contexto organizacional. Yo necesito conocerme como organización para saber qué tengo, para saber qué necesito y para saber, en términos de ciberseguridad, cómo me protejo. Y este conocerme comienza, pues como ya lo hemos hablado en respuestas anteriores, por entender cuáles son mis activos de información. Y no solo tener el listado completo de mis activos de información, sino también priorizarlos, cuáles son más importantes que otros. Hay organizaciones para quienes el correo es vital, el servicio de correo electrónico es vital y de pronto el sitio web no tanto. Hay otras organizaciones para quienes el sitio web es vital y de pronto el correo no tanto. Lo digo porque esto es muy variado y esto ya nos pone en el escenario de lo que es el ADN de cada organización. Entonces, conocernos, saber cuáles de esos activos son los más importantes y hacer un proceso juicioso de modelamiento de amenazas, hacer un proceso juicioso de identificación de riesgos basados en esas amenazas modeladas y en esas vulnerabilidades, conocer cuál es nuestra superficie de ataque, para que con un análisis de riesgo muy juicioso podamos comenzar también a determinar cuáles son esos controles que me van a funcionar de mejor manera o que voy a requerir de acuerdo a mi tipo de negocio y sobre todo priorizarlos, porque es que la inversión en seguridad de la información y en ciberseguridad tiene que responder a un plan prioritario. Es decir, yo tengo que comenzar a colocar mi dinero como organización en aquellos controles que me van a generar un mejor impacto dentro de mi ecosistema o dentro de mi infraestructura y comenzar a priorizarlos de esa manera. Entonces hay que empezar por cerrar, mitigar los riesgos más importantes que identifiquemos, por poner las defensas desde el punto de vista tecnológico y perimetral, pero la verdad es que eso solo nos los va a decir un juicioso análisis de riesgo o un juicioso proceso de modelamiento de amenazas. Bueno, yo quisiera dar un aporte adicional, quizás desde otro punto. Cuando nosotros hacemos, o cuando nos enfrentamos más bien a estos incidentes de seguridad, si lo hablamos en genérico, es importante también que involucren el área legal porque resulta que todas las conductas que están tipificadas como delitos en la ley 1273 de 2009, todas las conductas establecen una orden hacia las organizaciones para que esas organizaciones definan controles y políticas preventivas e incluso gestionen su sistema de tal suerte que no ocurra un delito, que no ocurra un acceso indebido porque usted tiene todos los credenciales de autenticación y tiene definido, como ya lo decía Juan ahora, definido quiénes son los usuarios frente a las responsabilidades y frente al acceso que pueden tener, garantizando ahí el principio de disponibilidad. También es cierto que cualquier cosa puede hacer que, ya materializado el incidente, establezcamos cualquier medida. Esto es iniciar por una medida de contingencia y de control frente a lo que acaba de hacer. Esto lo tenemos que documentar legalmente y al documentarlo, por favor, siempre hagámoslo con expertos que sepan hacerlo, porque serán esos expertos los que van a soportar la prueba para poder ir a juicio. No es cualquier persona con una mala práctica el que puede hacer una medida de contingencia o de control. Y también es muy importante, teniendo ya un insumo de haber inventariado todas las bases de datos con los tipos de informaciones que tenemos, además con los titulares que tenemos ahí numéricamente hablando, pues también tenemos que tener identificado
¿Cuándo podemos estar enfrentándonos a que nuestro sistema esté comprometido en por ejemplo, en un acceso abusivo? Eso tenemos que saber monitorearlo. Tenemos que saber identificar si nuestro sistema está permitiendo que haya usuarios malintencionados o maliciosos. Porque si nuestro sistema no está bien gestionado y puede participar de la organización sin ser detectado un usuario que está extrayendo información, lo primero que va a pasar es que cuando demandemos o cuando denunciemos, dependiendo de la acción que usted vaya a hacer, va a haber una responsabilidad suya por haber configurado y gestionado, administrado mal un sistema. Entonces nos empieza a activar una responsabilidad frente a la superintendencia y esas causas que fueron las generadoras de una fuga de datos, una adulteración de los datos, no van a ser tan contundentes para nosotros salvar nuestra responsabilidad y poder endilgar que fue un ataque de tercero, sino que puede llegar a ser incluso culpa exclusiva de la víctima. Esto es su gran, única y absoluta responsabilidad. Para concluir, y no sé si Juan de pronto complementaría o contradiría esta afirmación. No les estamos diciendo que todos tienen que estar certificados en 27001, pero sí sería bueno que tomaran el anexo A de 27001, leyeran cada uno y miraran cómo implementarlo dentro de su organización, tanto con herramientas informáticas, ahí está la seguridad informática, como con políticas y controles, seguridad de la información, y esto debidamente articulado con los reglamentos que ahora parafraseamos, que es el reglamento interno de trabajo, los contratos y pues las políticas o reglamentos que usted tenga en materia de tratamiento de datos y de seguridad de la información. Creo que ahí ustedes podrían tener un escenario que si bien no va a evitar al 100% que usted tenga un incidente de seguridad, por lo menos ocurrido el incidente, usted pueda controlarlo casi de forma inmediata y evitar que se propague o evitar que el impacto negativo a una base de datos sea tan mayúsculo que usted ya no tenga cómo reversar y pues no tenga incluso cómo denunciar. Muchísimas gracias a los expertos por esta valiosa información. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ana María. Le doy la palabra al director de ciberseguridad y auditoría de Visionamos, Felipe Restrepo. Por favor, Felipe, tienes la palabra. Muy buenos días para todos. Después de escuchar pues, a Juan Carlos y a Ana María, estos temas que nos acongojan a todas las instituciones de hoy, es evidente que los ciberdelincuentes cada vez son más ingeniosos y se podría decir que siempre van un paso adelante de la gente que está del lado bueno, digámoslo así. Cada vez crean nuevas modalidades delictivas para cometer fraudes cibernéticos a través de diferentes medios digitales, que en muchas ocasiones llegan a comprometer la información de un solo asociado, pero a través de técnicas y del pivoteo de máquina en una red ya comprometida, pues logran comprometer la información de toda una entidad como sucedió ahora en enero de este año con el INVIMA. Esto no solamente afectó al INVIMA porque lo que llegó a generar generó consecuencias colaterales como la situación en los puertos marítimos de Colombia, donde no se podían hacer las respectivas operaciones de embarque y desembarque de productos, lo que llegó a generar retraso en la cadena de producción de diferentes compañías del sector de alimentos y farmacéutica. Siempre se ha visto que el eslabón más débil en este tipo de situaciones es la persona o el usuario, porque siempre es por allí por donde inicia el compromiso, a través de un phishing o con un adjunto embebido, que lo que hace es que descarga una carga activa o un malware, como lo explicó muy bien Juan Carlos, y a partir de esto, pues él empieza a hacer ciertas operaciones, digámoslo así, en la máquina para lograr hacer, digamos, administrador de nuestra red en la entidad y de esa forma, pues, comprometer nuestra información. El tema aquí es que la ciberseguridad es un tema al que le debemos prestar la debida atención desde las grandes de las grandes, medianas y pequeñas organizaciones que hacemos parte de toda la red. Digamos que esa es la conclusión más importante de todo esto que hemos escuchado de nuestros expertos externos.
Muchísimas gracias, Felipe, por este gran aporte también. Damos por finalizado esta primera parte de nuestro webinar y a continuación daremos inicio con la segunda parte del evento, la cual cuenta con la participación de 3 organizaciones que hacen parte de nuestro sector solidario. Vamos a darle la bienvenida al señor Ronnie Ramírez por parte del Banco Cooperativo Copcentral, cual es administrador de empresas, doctor en Administración y Dirección de Empresas, tiene un máster internacional en Administración y Dirección de Empresas, especialista en Dirección Estratégica. Cuenta con 24 años de experiencia en el sector financiero, entrenamiento avanzado en análisis organizacional e innovación de productos financieros en medios de pago, banca digital, integración fintech, stack apps, servicio al cliente, proveedores, manejo de grupo de alto rendimiento. Y también contamos con la participación del señor Johnny González de la cooperativa CFA, ingeniero de sistemas, máster en seguridad informática. Cuenta con más de 10 años de experiencia en desarrollo de software, infraestructura, administración de sistemas y seguridad informática. Ha participado en proyectos de seguridad ciudadana, puertos aéreos y marítimos y en los últimos años enfocado en la seguridad de la información. También participará en esta parte el señor Felipe Ramírez, director de ciberseguridad y auditoría de Visionamos, quienes desarrollarán el panel de ciberseguridad con enfoque a sus respectivas entidades. Por tal, daremos inicio con las siguientes preguntas para nuestros participantes. Primera pregunta. ¿Cómo se vive la ciberseguridad en su organización? Iniciemos con el señor Ronnie. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Muy buenos días para todos. ¿Cómo se vive la ciberseguridad desde Copcentral? Voy a hablar desde la parte estratégica. La ciberseguridad en Copcentral, pues nos hemos dado cuenta que los activos físicos cada vez son menos, se nos están incrementando los activos digitales. Entonces, así como tenemos guardas para asegurar toda la seguridad física, también tenemos unos guardas digitales que tenemos que fortalecer en todo el tema de proteger la información. Otro punto que nos damos cuenta es que la vulnerabilidad más grande de las entidades son las personas. Por ahí es donde entra el ataque a nuestras bases de datos. Entonces tenemos que estar en una constante capacitación, tenemos que estar haciendo simulacros de ataques. No solamente, como decían los anteriores panelistas, es dar información de tips de seguridad o de definiciones de qué son cada uno de los virus o cómo se llaman, sino realmente dar una capacitación, un simulacro de cómo se enfrentaría la organización a un tema de riesgos en temas de seguridad. ¿Cómo nosotros la abordamos a nivel estratégico? Con 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa es toda la gestión operativa, como los controles desde la tecnología, todas las medidas de control interno. Como segunda línea de defensa está el cumplimiento con la supervisión y los controles de los riesgos, la identificación de esos riesgos, el valor por el cumplimiento normativo, tenemos que estar alineados a toda la normatividad, velar por la veracidad y fiabilidad de la información que genera y es reportado a toda la organización. Es importante que toda la organización sepa cómo nos estamos protegiendo, ya que es un tema transversal, no es un tema de las áreas de tecnología ni las áreas de riesgos, es un tema que le compete a todas las áreas, desde el front office hasta el back office. La tercera línea de defensa es la auditoría interna, que es revisar la efectividad y la eficacia de los controles implementados en la primera línea y la segunda línea de defensa para conseguir un adecuado marco interno, y el autocontrol y la evaluación constante de estos controles. Verificar la integridad de los reportes de la información.
es muy importante pues, dar cumplimiento legal y reglamentario, así como las políticas y los procedimientos de la organización frente a los entes externos. Esto ya no es un tema que compete solamente al banco, compete también a sus proveedores. Ya la interoperatividad con otros actores pues, se ha convertido casi en una política de gobierno, donde pues, todas las entidades tienen que estar interconectadas, ya sea en temas de medios de pago o en temas de colaboración, en temas interbancarios. Yo creo que cada vez vamos a tener un mundo más interconectado, no solamente en redes sociales, sino en temas financieros, políticos y en temas jurídicos y regulatorios. El tema del sistema de ciberseguridad pues, se convirtió ya en un sistema vivo donde genera un ciclo de calidad, donde pues, en primer lugar se tiene que establecer desde la dirección del banco, se genera una estrategia en comunicación, una asistencia a todos los funcionarios, que es todo el tema de capacitación, todo el tema de estar actualizados frente a las políticas de cómo evitar esa ingeniería social, cómo se estructura todo el tema de nivel estratégico de apoyo y soporte operacional, todo el tema de logística, de infraestructura, todo el tema regulatorio, hay que estar alineados, todo el tema de sensibilización frente a los temas, todo el tema de plan de pruebas, simulacros, que debemos hacer, ya sea internos o relacionados con proveedores o entes regulatorios. Y nuevamente hacemos evaluación, resiliencia, que es un nuevo concepto que están haciendo en el mundo de los sistemas de gestión, ya sea ciberseguridad de plan de continuidad. Entonces, esto es un ciclo que nunca termina y cada vez va evolucionando más. Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Pasamos por favor con Felipe. Bueno, yo voy a hacer énfasis en lo que dijo ahora Juan Carlos, que me quedó grabado en la mente, y es conocernos qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos y cómo nos protegemos. Y hacer mucho énfasis también en los activos críticos de información. Nosotros en Visionamos tenemos un conjunto de muchos actores como políticas, manuales, guías, controles tecnológicos. No solamente son los controles tecnológicos, los procesos son súper importantes a tener en cuenta en todo este tema de la ciberseguridad. Los terceros, los proveedores con los cuales hacemos un contrato y hay que determinar que ese proveedor o ese tercero sí nos dé garantías de que nuestra data, si digamos ellos van a tener acceso a ella o la van a manipular o la van a transmitir por algún medio, pues que nos garanticen que esa data no vaya a ser vulnerada. Las personas, los roles también son muy importantes en todo este tema de la ciberseguridad. Visionamos siempre le ha apostado a la mejora continua en todos estos procesos que hacen parte de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Nosotros somos certificados en la norma ISO 27001 y le damos cumplimiento a todos los controles que tiene el anexo A, que por cierto ahora a mediados de febrero pues ya cambió, todavía no se ha puesto en práctica, pero ya cambia la norma, el anexo A de la ISO 27001. Somos certificados en el estándar PCI DSS y pues somos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, entonces debemos de darle cumplimiento a todo lo que ellos nos soliciten desde el punto de vista normativo y legal. A nivel de desarrollo nos acogemos a buenas prácticas siguiendo el framework OWASP, que es un framework en el cual pues, se contemplan técnicas de desarrollo de software seguro. Tenemos un SOC o un centro de operaciones de seguridad a través de un tercero con el cual nos presta diferentes servicios como temas de seguridad ofensiva, lo que llamamos equipo azul y seguridad defensiva de equipo azul y seguridad ofensiva de equipo rojo. Nos realizan monitoreo de marca, también hay un servicio de inteligencia de amenazas, análisis de vulnerabilidades en los activos de información de nuestra organización, en los activos más críticos.
A nivel de seguridad de perímetros, pues tenemos tecnologías como las que mencionaba ahora Juan Carlos, un WAF, seguridad de firewall, IDS, IPS, con los cuales pues a través del WAF digamos que lo que buscamos es controlar el flujo de las diferentes peticiones que nos hacen por medio de los diferentes canales digitales que nosotros tenemos con todos ustedes. Estamos escritos en listas y boletines de ciberseguridad, para dar cumplimiento, por ejemplo, al criterio de continuidad, de disponibilidad, pues tenemos nuestra infraestructura en un data center con un tercero en la ciudad de Medellín y hacemos réplica respectiva con un data center de la misma empresa en Bogotá, que es una empresa que es certificada Tier 3. Y por último decir pues que aquí en Visionamos la ciberseguridad se vive día a día y es un componente más de todo lo que nosotros hacemos, sobre todo por el tema de lo que es Visionamos. Muchísimas gracias, Felipe. Señor Johnny, tienes la palabra. Muy buenos días. Bueno, desde la cooperativa financiera, pues primero aclarar que estamos muy comprometidos, o la gerencia apoya mucho el tema de la seguridad informática, por lo cual invierte recursos considerables para esta. Por ende, nuestra área está perpendicular a toda la compañía y participamos activamente de todos los proyectos que actualmente tenemos. Nuestro día a día en la cooperativa a niveles de seguridad informática, pues realmente tenemos un equipo de trabajo, el cual siempre está enfocado a ser más preventivos que reactivos realmente. La idea es que estamos monitoreando constantemente todas estas amenazas que hoy en día se presentan. Tenemos un CISOC también que nos monitorea 7/24, el cual monitorea todas esas alarmas perimetrales e internas, pero no solamente eso, sino que hace esas correlaciones de eventos, los cuales llevan un poco más allá a definir como esas reglas o a mitigar esos impactos que podemos tener. Digamos que la cooperativa se basa o está fuertemente enfocada a algo que se llama una defensa en profundidad, donde vamos desde lo más mínimo que son nuestros datos, lo más importante al día de hoy, hasta pasar por cada una de esas etapas o cada una de esas capas de esa cebolla y llegar hasta lo más alto, que son esas políticas, esos estándares, esa forma de hacer las cosas. Por lo cual, día a día tenemos análisis de vulnerabilidades, análisis de penetración, estamos afinando nuestras herramientas día a día. Esto es un tema de estarse autocapacitando, porque las variantes o las amenazas que salen siempre serán diferentes y esos métodos o esos vectores de ataque siempre serán diferentes. Así como nosotros tenemos conocimiento, pues los atacantes también lo tienen y muchas veces es mucho mejor que el de nosotros. Adicionalmente a esto, hoy en día esos ataques están siendo no solamente masivos, sino que también se les está aplicando temas de inteligencia artificial, por lo cual nosotros a futuro estamos pensando o estamos tratando ya de implementar temas de inteligencia artificial, tratando de no solamente ser preventivos, sino reactivos también frente a todo este tipo de cosas. Mirar cómo se comporta, cómo ver los movimientos que tenemos al interior de la empresa. Digamos que esas fases o esos temas que se hablaron sobre ransomware, virus, algo muy importante en una organización y a lo que la cooperativa le está apuntando es tener una visual. No tenemos nada si no tenemos una visual de lo que está pasando tanto al interior como al exterior, y es importante identificar todos estos patrones de ataque, por lo cual día a día estamos enfocándonos a eso y atacando mucho ese tema. En temas de lo externo, digamos que los vectores de ataque que más comúnmente tenemos son hacia nuestra aplicación móvil, hacia nuestro sitio web, hacia nuestra plataforma transaccional. Digamos que son facetas a las cuales nosotros les invertimos demasiado. A esos códigos o a ese desarrollo continuo le hacemos pruebas de desarrollo continuo, desarrollo estático, le hacemos ataques constantes a nuestra infraestructura. Resumiendo, como todo, debemos tener una visual de todo lo que está pasando día a día. Este trabajo es de revisar constantemente lo que pasa en nuestro interior y revisar y estar actualizados con todas estas amenazas que estamos teniendo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a nuestra segunda pregunta. Para el señor Johnny, desde CFA, ¿cómo integran la ciberseguridad en la cultura de la entidad?
Bueno, digamos que ahorita hablamos sobre todas esas formas o sobre todos esos cacharros y aplicaciones que hoy en día tenemos para proteger nuestra organización. Y como lo hablaron anteriormente, pues, y es algo muy cliché, y es decir que el factor humano es la cadena débil, ¿cierto? Pero pues tenemos que hacer algo y protegernos. Nosotros al interior de la cooperativa lo que hacemos es, pues, lo miramos desde 4 perspectivas. Una, la capacitación y certificación de todos nuestros colaboradores. Tenemos una plataforma de e-learning en la cual todos nuestros colaboradores hacen unos cursos y los certifican. Otra es un proceso continuo en el cual día a día hacemos campañas de mailing, hacemos capacitaciones focalizadas con aquellas personas que de pronto no son tan ágiles con estos temas. Y pues más allá de ser auditorías, hacemos es más un acompañamiento con cada uno de estos usuarios, más en pro de mejorar y de asegurar la compañía. Otra cosa que hacemos mucho es hacer pruebas o simulacros para que nuestros usuarios estén pendientes de todo este tipo de cosas. Hacemos simulacros de mailing, hacemos simulacros de llamadas y adicionalmente, pues, cuando hablamos de esto de cultura, pensamos solamente en nuestros usuarios normales, pero también tenemos que pensar en aquellos usuarios que son privilegiados, como la parte de sistema, la parte de administradores de bases de datos, nuestros propios gerentes. Para esto, nosotros ya desarrollamos algo más específico y son esos ataques y ver cómo están preparados nuestros sistemas y nuestro personal al interior para defendernos de todos estos ataques. Y por último, lo miramos más de un tema de que el usuario no sea el eslabón débil de la cadena. Es algo más cultural que hemos estado llevando y queremos hacer parte a nuestros colaboradores de ese firewall. Lo llamamos algo como un firewall humano. Queremos que cada uno de nuestros colaboradores sepa cuál es su rol de ciberseguridad, cómo responder, que esto sea tan cultural que las respuestas sean automáticas. Hoy en día, como lo dije ahorita, estamos teniendo muchos temas de suplantación a nivel telefónica, a nivel de sitios, entonces estamos entrenando a nuestros colaboradores para que cuando estas personas ya pasen la barrera de solamente no hacerlo contra nuestros sitios y nuestras aplicaciones o personas mismas, que cuando lleguen a las oficinas estemos preparados para este tipo de eventualidades y que como es algo cultural, la respuesta sea automática. Esa es la forma como lo estamos afrontando. Muchísimas gracias por esta intervención. Podríamos dar, por favor, vamos a nuestra tercera pregunta para el señor Ronnie. ¿Qué requiere el Banco Cooperativo COPCentral de las entidades asociadas y clientes en temas de ciberseguridad? Bueno, este es un tema que es pues, de autocontrol para cada una de las entidades, pero sí es muy importante todo el tema de cooperación, todo el tema de solidaridad y todo el tema de entregar la información de lo que está pasando en cada una de sus organizaciones. No es un tema de una sola vía de las entidades asociadas hacia el banco, es un tema de doble vía, donde yo creo que todos deben integrarse. En el sistema bancario estamos en un CECIR, que es como un club donde todas las entidades exponen sus eventos de riesgo, sus estrategias. Eso nos ayuda a ver cómo a las entidades que se le ha materializado algún riesgo, algún ataque, lo abordaron y compartir esas experiencias con los demás. Ese CECIR, ese centro de seguridad de información y de ciberseguridad, pues sería muy interesante que el sector tuviera su propio centro de seguridad, donde pues convergiera todas las experiencias, las estrategias, todas las políticas. Eso nos daría una ventaja frente a los demás sectores, ya que tendríamos una coordinación un poco más centralizada y podríamos reaccionar más rápido frente a los incidentes relacionados en el mundo de la ciberseguridad. Tendríamos un alcance mucho mayor frente a los usuarios que necesiten o a las entidades que necesiten recuperarse rápidamente de algún incidente de seguridad. Nos podríamos alinear más rápidamente en cuestiones jurídicas
y proteger con pruebas y simulacros frente a todo este mundo nuevo de ataques que están evolucionando constantemente. Es muy importante también que este grupo y que el sector pues realice un seguimiento de todos los progresos y no solamente que se quede en el sector, sino compartirlo frente a los demás CECIRs que están en interconexión, como es el de la Sobancaria, el de la policía, y hay un CECIR entre entidades que tienen apoyos internacionales, y es fomentar la cooperación en áreas de ciberseguridad y seguridad de información entre todo el sector solidario. Es muy importante que esa unión, esa colaboración y esa solidaridad que tengamos con todas las organizaciones nos dé un valor frente a todo el tema de seguridad y podamos ser líderes frente a los demás sectores que están trabajando fuertemente en robustecer esta línea de defensa. Muchísimas gracias por ese aporte para el señor Ronnie. Pasamos a nuestra cuarta pregunta. Nuestra cuarta pregunta va para el señor Felipe. Felipe, ¿qué requiere Visionamos de las entidades participantes en temas de ciberseguridad? Bueno, escuchando pues lo que dijo el doctor Ronnie, el tema de la cooperación me parece a mí que es fundamental, y más haciendo énfasis en que somos un sector cooperativo. El tema de la doble vía, muy interesante pensar en un CECIR del sector cooperativo, estableciendo relaciones con los diferentes CECIR, como el de la Sobancaria y el de la policía. A nivel de las entidades, ¿qué les pedimos a las entidades? Que se tengan los procesos controlados, confiables, como por ejemplo el proceso para actualización de información. Es un proceso crítico donde se manejan datos que realmente son confidenciales y son personales de cada asociado. Realizar campañas de concientización y educación a los asociados para que puedan evitar que lleguen a ser víctimas de algún tipo de evento que comprometa de cierta forma su información, que es confidencial, como lo es un número de celular, un email. A veces nosotros no le damos la debida importancia a este tipo de información, pero de acuerdo a lo que hemos evidenciado en todo el panel que hemos estado aquí discutiendo y debatiendo con todos los diferentes panelistas, esa información es personal. Muchas veces pensamos que solamente con la contraseña y el usuario del acceso a cualquier canal digital ya estamos asegurando de cierta forma nuestro contenido o nuestra información financiera o algo que esté allá almacenado. Realizar una adecuada selección de proveedores para los diferentes proveedores que tengan que ver con temas de manipulación y almacenamiento de la información de los asociados y de las mismas entidades. Hay que ser muy estrictos con esto, o sea, a nuestros proveedores hay que decirles que bueno, dígame usted a nivel de seguridad o en un formato donde se le diga a él cuáles son los factores o los requisitos que nosotros necesitamos para que usted nos preste el servicio y que nuestra información no se vea de una u otra forma vulnerada a través de una brecha de datos o la exposición de información que es confidencial e importante. Implementar procesos de gestión de riesgos. Juan Carlos ahora mencionaba hace un momento el análisis de riesgos. El análisis de riesgos a nivel de lo que es la parte de la operación y la parte tecnológica, pero muy importante a nivel de riesgos de ciberseguridad. Hemos estado hablando mucho del tema del ransomware. Yo les confieso, o sea, eso es un tema que uno cree que no se evidencia. Lo que pasa es que muchas organizaciones, cuando sucede un tipo de evento de estos, no lo llevan a la opinión pública. Nos dimos cuenta del evento que sucedió con el INVIMA porque pues, es una entidad estatal y ocasionó pues, ese tipo de situaciones colaterales como las que mencioné anteriormente.
siguiendo pues con el tema de tener áreas también de control interno que tengan un enfoque tecnológico, o sea, un auditor de TI que vaya y evalúe todos esos 3 criterios que tienen que ver con la ciberseguridad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Eso le pega a todo el componente tecnológico, que se validen esos controles, tener personas y un equipo que se responsabilice del tema de la ciberseguridad. En ocasiones de pronto es necesario, y así se ha evidenciado en todas las entidades, y nosotros aquí lo hacemos, necesitamos el apoyo de expertos, y es también hacer una buena selección de ese experto que nos acompañe y nos lleve bien por este camino de la ciberseguridad, que la verdad hay que ponerle bastante cuidado, porque es un tema que se ha vuelto álgido y crítico en el sector y en todas las entidades a nivel financiero, las cadenas o las cadenas las empresas de manufactura, en todos los sectores, ya sea pues, el sector gobierno, como decía Juan Carlos, ahora ya inclusive se ofrece en la red profunda lo que llama ransomware como servicio. Simplemente te dan un usuario y una contraseña, te conectas a una plataforma y desde ahí generas tu ataque o lo que querrás hacer. En conclusión, y haciendo un doble clic a lo que dije anteriormente, de vivir la ciberseguridad, es invitar a todas las entidades participantes de la red a comprometernos con ella. Este es un tema trascendental para el sector cooperativo y es evidente que ya no pasamos desapercibidos para el mundo externo, para los ciberdelincuentes. Y vivirla día a día es estar en constante investigación, en tener nuestros procesos robustos y bien asegurados desde todo punto de vista. La información es importantísima para cualquier tipo de organización y más ahora o en el sector en que estamos nosotros, que es información financiera, y es darle el valor requerido a la información como algo tan simple como un correo electrónico y un número de celular, que realmente el ciudadano del común pues lo ve como algo normal, pero es importante tener en cuenta que no se puede estar, digamos, exponiendo ese tipo de información en diferentes redes sociales o a través de plataformas que que estén por ahí donde simplemente pues se pueda evidenciar algo tan sencillo como una carta donde aparezca su número de celular, su número de email, su número de cédula. Y el mensaje es ese, el mensaje es a vivir la ciberseguridad, a meternos de lleno y a comprometernos con ella todos los participantes de la red COP Central. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Quería hacerles acá, para ya terminar, les quiero agradecer por esta información y por estos datos que nos están dando. La importancia y la conciencia de la cultura. Antes se veía la ciberseguridad como algo muy extraño, conceptos que uno dice, no, eso es de Júpiter, eso es solo para el área de tecnología. Y ahora podemos ver lo importante y qué hacemos parte, todo lo que hacemos en la vida cotidiana que puede generar estos riesgos. Para nosotros era muy normal escribir o enviar en un WhatsApp como ahí te envío mi tarjeta, ahí te envío mi código de verificación. Entonces, empezar a cambiar esta cultura y crear esa conciencia de la seguridad de nuestra información es un trabajo muy grande y pues estamos acá para eso, para mejorar, y con la información de ustedes y estos datos ha sido muy valiosa, les quiero agradecer. Quiero hacerle una pequeña pregunta, por lo menos de pronto al señor Juan Carlos, si me puede ayudar con esta pregunta. ¿Qué metodología recomiendan para la identificación, valoración y gestión de riesgos en materia de seguridad de la información? Igualmente, si otro experto me quiere aportar, bienvenido a la respuesta. Perdón, discúlpame, ¿me repites la pregunta? No tuve un glitch aquí. Claro que sí, Carlos. ¿Qué metodología recomiendan para la identificación, valoración y gestión de riesgos en materia de seguridad de la información?
Bueno, metodología. Yo soy pro ISO. Estoy haciendo parte del subcomité 27 de ISO. Estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de las normas de seguridad de la información. Entonces, la verdad es que si hablamos de un método de análisis de riesgo, pues obviamente yo recomendaría ISO 31000, ¿verdad? ISO 31000 es un muy buen marco de gestión de riesgo. Hace algunos años habíamos sacado en el comité un estándar que se llamaba ISO 27005 para gestión de riesgos específica de seguridad de la información. Pero finalmente ISO 31000 es un muy buen marco de riesgos para poder identificar o para poder hacer un tratamiento desde la identificación preliminar de los riesgos hacia el desarrollo de la identificación de las amenazas y vulnerabilidades y controles que nos permitan precisamente cerrar esos riesgos. Muchas gracias, Juan Carlos. Felipe, por favor, te doy paso para que nos dé respuesta a esta pregunta. A ver, ¿qué metodología? O sea, yo pienso que eso parte mucho del tipo de organización que somos. Y como dice Juan Carlos, pues tenemos la ISO 31000 y la 27005. En esas metodologías, digamos que yo lo que he evidenciado y lo que pues, he visto en todos estos años es que muchas veces en estas matrices de riesgos no se llega a un nivel de profundidad con respecto a la exposición de ese activo, a nivel de un compromiso por parte de algún tipo de vulnerabilidad que se pueda presentar. Entonces, yo he sido como muy, ¿cómo digo yo? Como muy crítico con eso. O sea, yo pienso que las matrices de riesgos, hablando de todo lo que es el componente de análisis de riesgos, y uno de ellos que es el más importante, la matriz, donde están los diferentes activos y yo identifico el control, el impacto y qué probabilidad tiene de que eso sufra algún tipo de situación o evento. Pienso que esas matrices hay que llevarlas a un nivel de detalle bastante, ¿cómo se dice?, desmenuzadito, o no ser tan macro, dando un espectro muy amplio, sino llegar a un nivel de detalle, porque como responsables del área de ciberseguridad, ese nivel de detalle a nosotros nos va a llevar a tener, digamos, un control en el sentido de que sabemos qué puede llegar a impactar ese activo de información y cómo lo podemos de una u otra forma subsanar si lo vemos comprometido. Vamos a un caso, por ejemplo, yo tengo, no sé, un activo de información, una replicación de una base de datos, es tener como el contexto completo de cuando se me da un incidente que me genere algo con respecto a la disponibilidad de esa base de datos y saber que yo tengo que ejecutar yendo a más allá del detalle, diciendo rehacer el respectivo switchover y el rollback de esa data para que en ese momento, pues, digamos que nuestra réplica quede operante nuevamente como tal y el servicio no se vea afectado. Entonces, las metodologías ISO 31000 y 27005 pues nos dan un aporte valioso, y hago énfasis en eso de llegar a un nivel de detalle con respecto a lo que es la matriz de riesgos, no ser tan amplios o sea, llegar a un nivel de detalle, porque eso a nosotros como responsables del área de ciberseguridad nos da un aporte sustancial y valioso. Gracias. Muchas gracias Felipe por tu participación. Para culminar esta parte, me gustaría por lo menos dar la palabra al gerente de Visionamos, el señor Santiago Gallego. Bueno, muy bien. Yo pues lo primero que quiero expresarle a los participantes, a Juan Carlos, a Ana María, a Ronnie, a Johnny, y por supuesto a Felipe como responsable nuestro aquí en todo el tema de ciberseguridad. Yo creo que la conclusión más importante de este primer evento que estamos haciendo y que fue producto
precisamente de unos análisis que hicimos al interior de nuestro consejo en Visionamos, y surgió entonces la idea de iniciar este tipo de, dijéramos, de participación con todos nuestros participantes en este tema tan complejo. Concluye uno entonces que este es un tema de nunca acabar, este es un tema permanente que al interior de las organizaciones tenemos que estar trabajando todos los días, pero fundamental, por supuesto, que desde la alta gerencia se tenga una conciencia clara de las implicaciones y el riesgo que nos está generando esto a nuestras organizaciones. Mire, aquí se trata es de un tema demasiado delicado, porque insistimos que para nadie es un secreto que hoy nuestros asociados, nuestros participantes, todas las personas que atendemos en nuestro negocio, que es la intermediación financiera, no queda duda que todos los días se están viendo más expuestas a los ataques. Y si atacan un asociado nuestro, pues evidentemente el efecto es directo para nuestras organizaciones. Porque al final, uno como persona natural, pues tiene la posibilidad de indagar, de reclamar, de preguntar en su institución donde tiene sus recursos depositados, bueno, y qué niveles de seguridad se tienen para que mi información, mis datos, mi cuenta, que finalmente lo que van a vulnerar, van a entrar a ella, no sea, digamos, perjudicada. Pues claro, y nosotros tendremos que tener entonces ya internamente todos estos mecanismos que a lo largo de este evento, tanto expertos desde afuera, cómo están viendo este tema, e interno desde nuestras organizaciones, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos mitigando este tremendo riesgo. Pues lógico que nosotros tenemos que estar preparados para dar una respuesta oportuna a una persona que sea vulnerada, pero observen lo que tanto se ha dicho. Una cosa es que tengamos nosotros internamente en nuestras organizaciones claramente definidas unas políticas, unos procesos para mitigar este riesgo. Pero aquí hay un asunto de cultura y que también es un compromiso de nosotros con esos asociados de llevarles una información muy clara, de capacitarlos, de estarlos ilustrando, de cómo uno en lo personal, lo decía Ana María con mucha claridad, es que desde ahí parte esa responsabilidad, es que yo como usuario tengo que tener una responsabilidad. De nada le sirve entonces a la organización cooperativa, fondo de empleado o mutual participante de nuestras organizaciones, de nuestro sistema de pago, de nada le sirve tener a su interior políticas, todos los procedimientos, todo muy bien estructurado para mitigar un riesgo a la institución como tal. Si la persona natural, que es finalmente por donde entra el problema, pues hace todo lo indebido para que efectivamente el ciberataque se dé. Entonces ahí yo creo que tenemos que hacer un proceso de capacitación permanente, de información permanente con nuestros asociados. Es un mensaje que quiero dejar con mucha claridad al interior de las organizaciones. Hay que iniciar los procesos internos, no hay ninguna duda de cómo vamos nosotros estructurando políticas, procesos y procedimientos para mitigar este riesgo tan complejo. Pero adicionalmente, capacitar y formar nuestros asociados también permanentemente para que ellos personalmente hagan todo lo que corresponde para mitigar también ese riesgo desde uno como usuario final, como persona. Yo creo que hoy las redes sociales se han convertido en el mayor escenario posible para que los ciberataques se den. Entonces, en eso hay que hacer cultura. Y no solamente la cultura institucional, sino desde cada persona individual, desde los hogares, a los hijos, a los menores, cómo hay que irles inculcando que internamente cada ser humano debe hacer un proceso muy importante de protección de esa información tan sensible como es la información que hoy manejamos cada uno de nosotros. Mil y mil gracias por la asistencia
Especial recomendación entonces, que al interior de las organizaciones empecemos de manera coordinada. Nosotros tenemos la responsabilidad, como visionamos como REDCOP Central, de estar haciendo este tipo de procesos internos y queremos, como lo expresaron los expositores, tanto Ronnie como el mismo Johnny, como Felipe, que empecemos a tratar de hacer un proceso mucho más dinámico y coordinado entre todas las instituciones que hoy hacemos parte de este gran reto, que es cuidar entonces todos los niveles de seguridad con la información que manejamos de nuestros asociados. Mil y mil gracias. Las preguntas que se hicieron acá a través de todas las intervenciones que se han dado, pues se van a responder juiciosamente a cada uno de los correos. Y aquí entonces se está dejando también el correo para que si surgen otras adicionales, después de culminar el webinar, con todo gusto se atenderán y se responderán. Mil y mil gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, don Santiago, por este mensaje y muchas gracias a los expositores por nutrirnos con este conocimiento tan importante para nuestras entidades y así fomentar una cultura de ciberseguridad y protección de datos en pro de la seguridad y la generación de confianza por parte de todos los asociados. Como decía don Santiago, las memorias y las respuestas a estas preguntitas de los paneles, inquietudes, comentarios que tengan, por favor, envíenlas a este correo que podemos ver en pantalla, campusvirtual@visionamos.com. También les quiero agradecer su apoyo, iniciando una pequeña encuesta que encontrarán en el chat y esto permitirá conocer su opinión sobre el webinar y mejorar cada día. Recuerden, desde el RedCOP Central y la DGRB, seguimos enfocando nuestros esfuerzos para el fortalecimiento de nuestro sector. Los queremos invitar y les queremos dejar acá antes de finalizar un video institucional, queremos invitarlos a nuestro 4º Congreso de la RedCOP Central, una real transformación digital. Para esto queremos, por favor, ahora que vamos a colocar nuestra pequeña imagen, a que escaneen el código que va a salir ahora en pantalla y realice el proceso de inscripción para solicitar más información sobre nuestro super evento. Te puedes comunicar también a nuestra línea de celular, WhatsApp y correo electrónico. Acá pueden ver, es nuestro código para que lo puedan escanear. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Se pueden enterar de noticias, actualizaciones sobre el sector cooperativo y solidario. Por favor, nos buscan con @RedCOPCentral en Facebook, Instagram, Twitter y suscríbanse al canal de YouTube. Dale la manito arriba a todo lo que te guste. Son videos súper interesantes. Vamos a dejarlos también con un video institucional y nuestra invitación. Muchas gracias a todos. Damos por terminada esta conexión y espero tengan un excelente día. Prepárate para vivir una experiencia de transformación digital. 5 y 6 de mayo, 4º Congreso. Cambio, innovación, estrategia, productividad, modelo de negocio, cultura. Reserva ahora. Lugar Hotel Hilton Cartagena. 4º Congreso.